Hola a todos y todas, muchas gracias por estar viendo este video. Desde ya les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que están interesadas en el tema de la inclusión laboral, a los diversos actores, empresas, ONG, instituciones, todo el personal que trabaja por esta causa que es la inclusión social de las personas con discapacidad. Y hoy día vamos a conversar con Isidora Tunci Barros, quien es líder de sostenibilidad en la empresa NTT ATA, empresa que actualmente cumple con la ley de inclusión laboral 21.015. Vamos a conversar un poco sobre este tema, así que antes que nada darte la bienvenida y gracias Isidora por darte tiempo de conversar con nosotros como institución, como IRB. No, gracias a ustedes, Tomás, y feliz de poder participar y comentar cómo ha sido nuestra experiencia, a ver si también sirve de inspiración para otras empresas. Sí, esa es la idea de que todas las empresas se vayan animando y sepan cómo es la experiencia práctica de la implementación de la ley de inclusión laboral. Así que para comenzar esta conversación, lo primero es preguntarte ¿qué es la ley de inclusión laboral? O sea, como que es una ley que básicamente lo que busca es promover la inclusión laboral real de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como privado, pero eso es como muy desde lo legal. En el Claro, fondo, que para las empresas, ¿qué es lo que es? Y ahí es un mundo. O sea, yo en lo personal lo he visto como una oportunidad de hacer un cambio cultural importante dentro de las organizaciones y que nos permita aportar desde el negocio, desde cada una de las empresas y a construir en el fondo una sociedad que efectivamente sea más inclusiva, más empática y más respetuosa. Yo creo que esta ley ha permitido abrir oportunidades laborales a muchas personas que quizás no las habían tenido antes o no las tendrían de otra manera, lo que también es un desafío. exactamente. Y ustedes, bueno, comentábamos que ya están cumpliendo con la ley, hay personas con discapacidad trabajando en NTT ATA. Y quería consultarles un poco cómo comenzaron a accionar, a implementar la ley, un poco de la historia de esto. A ver, a nosotros nos obligó en el fondo también a buscar un nuevo talento, ¿cierto? A publicar en portales que quizás antes no publicábamos o no teníamos mapeados, analizar, hacer análisis de puestos de trabajo de cara a la incorporación de nuevos colaboradores, a conversar y a preparar a los equipos que reciben a colaboradores y que no siempre han tenido la experiencia previa o no se sienten preparados para gestionar esos equipos. Nosotros desde NTT Data trabajamos con la convicción de verdad de que todos los profesionales son únicos y eso es NTT Data Chile y en todos los países donde estamos, donde la diversidad y la inclusión es un tema que se gestiona más allá de si esos países tienen una ley como la nuestra o no. Entonces creemos que la diversidad de cada uno suma y por eso trabajamos a diario en fomentar una cultura que sea inclusiva y donde cada uno se sienta partícipe, se sienta cómodo para desarrollarse en un entorno que sea seguro y que ellos puedan también aportar lo mejor de cada uno desde lo que son y desde desde los conocimientos y experiencia que tienen. Desde ahí, bueno, nosotros además somos una empresa muy diversa en el más amplio sentido de la palabra. Al estar en diversos países también hay una diversidad cultural súper importante. Entonces, para nosotros los equipos diversos son un poco una realidad desde siempre. Y la incorporación de colaboradores con discapacidad viene a enriquecer a esta compañía que ya era bastante diversa desde antes. Ahora, nuestro trabajo por la inclusión de personas con discapacidad empieza con un comité compuesto por diversas áreas y un comité que se constituye voluntariamente. O sea, las personas que hoy día estamos en ese comité es porque decidieron, porque tienen la convicción, tienen algo que los moviliza y deciden participar de este comité. Y el objetivo que nos propusimos es efectivamente generar ambientes de trabajo que sean seguros, que sean inclusivos y que nunca pierdan de foco a las personas. En el fondo, este comité busca ser impulsor de acciones concretas que faciliten la inclusión laboral de personas con discapacidad en la compañía. Y desde ese comité, bueno, ese fue como el primer paso, y desde ahí
sacamos distintas iniciativas o proponemos y trabajamos sobre iniciativas que nos van acercando en el camino a este objetivo, pero como te decía antes, también fue un desafío porque nos obligó a buscar una forma distinta de hacer las cosas. Y esta, bueno, vamos a entrar un poquito en esto último que tú mencionas, como hacer las cosas un poco diferentes. Y, y cuando uno, por ejemplo, empieza todo este proceso de la inclusión laboral, hay como varias etapas o fases que se van atravesando. Por ejemplo, el análisis de puestos de trabajo, el reclutamiento y selección del personal y también las charlas de sensibilización. Entonces, me gustaría que pudiéramos ir conversando sobre cada uno de estos hitos. Eh, por ejemplo, cuéntanos un poco cómo fue para ustedes como empresa la experiencia por ejemplo, del análisis de puestos de trabajo que se efectúa. Bueno, ahí nosotros también dentro de las cosas que primero hicimos en el comité fue buscar efectivamente una o más de una organización que nos pudiera apoyar en esto, porque si bien nosotros, como te digo, se constituye voluntariamente, probablemente muchos de los que estamos ahí teníamos más ganas que conocimientos de lo que iba a significar en la realidad aplicar la ley. Y ahí es donde, bueno, trabajamos con IRB muy de la mano y también con otras organizaciones, porque además nosotros tenemos oficina en Santiago y Temuco, lo que son oficinas distintas, localidades distintas, comunidades, digamos, hay una cosa local también que es muy fuerte. Y ahí efectivamente tuvimos que empezar a ver, o sea, empezar a hacer este proceso de análisis de puesto de trabajo, que también fue desafiante en el sentido que nosotros desde el mundo de la tecnología, es una industria que es súper específica en el conocimiento que se busca y que hoy en día de por sí tiene una carencia de talento versus la cantidad de puestos de trabajo que efectivamente necesitamos. Entonces, además poníamos esta variable de que ojalá esos puestos de trabajo fueran cubiertos con personas con discapacidad, lo cual nos desafiaba, vamos a decir, aún más. Cuando empezamos efectivamente a hacer este análisis de puesto de trabajo, una de las cosas que tuvimos que decidir era si desde lo técnico íbamos a buscar que las personas estuvieran 100% capacitadas como hacer o los mismos requisitos que hubiésemos pedido a cualquier colaborador, lo cual dijimos, por supuesto que sí, no vamos a hacer una diferencia, pero también entendiendo que muchos de los perfiles que íbamos a encontrar pudieran ser más junior. Y desde ahí también hicimos el trabajo con los equipos, bueno, al entender qué puestos necesitábamos con los candidatos que efectivamente los podríamos llenar, fue ir a los equipos, explicarles por qué esto es importante para la compañía, más allá de las charlas que siempre hacemos, la comunicación, conversatorio y demás, fue ir a estos equipos, decirle, la compañía está comprometida con esto porque creemos que desde acá vamos a hacer un cambio. Y luego esos equipos también tomar el compromiso de decir, bueno, si efectivamente el perfil que va a llegar es junior, existe toda una red de equipo que tiene que apoyar también a esta persona que se viene incorporando y que quizás, o no quizás, lo más probable porque así lo hemos vivido, es que viene con particularidades que antes no habíamos enfrentado. Más allá de las discapacidades físicas, también cuando hay discapacidades cognitivas, hay que generar una nueva relación o una nueva manera de relacionarse al interior del equipo y quizás maneras en que antes entregábamos o distribuíamos tareas, también hacer ciertos ajustes ahí, cosa de que, o sea, de que claro, porque lo que buscamos también es que la persona que se incorpore sienta que está haciendo un verdadero aporte a la compañía, de que tiene las posibilidades de desarrollo, de crecimiento e de incorporarse, de formar parte y de sentirse parte del equipo en el que se está sumando. Perfecto, súper. Pero, y en este sentido, ¿qué rol juega un poco o qué importancia adquiere cuando, por ejemplo, el IRB, la ONG en este caso, realiza charlas de sensibilización a los trabajadores? Previo, digamos, a la inclusión de la persona con discapacidad, digamos, como, ¿qué matiz de importancia adquiere la charla de sensibilización como tal? Es importantísimo por varias razones. Primero, porque efectivamente el equipo que recibe al colaborador siente que la empresa está comprometida detrás y que no lo está, digamos, tirando a los leones, o sea, que está incorporando a una persona
y que ahora, bueno, el equipo se las tendrá que arreglar. Entonces, lo que hacemos en esas charlas en particular es, bueno, la concientización y educación para que efectivamente entiendan la ley, entiendan la discapacidad y los tipos de discapacidad que no es hablar de discapacidad y son todas iguales y todas tienen las mismas dificultades. Entonces, eso es como más desde lo teórico, pero también desde lo práctico, cuando IRB ya llega a conversar con los equipos, también ya ha conversado antes con la persona que se incorpora. Entonces viene con un conocimiento de quién es la persona que se incorpora, porque es distinto hablar de un colaborador que se incorpora con, no sé, Asperger o cualquier discapacidad, a decir, mira, él es Tomás, tiene esta discapacidad, pero además tiene estos conocimientos, ha hecho esto, no ha hecho esto otro, él entiende mejor las instrucciones si se las entregamos así, entonces también es ponerle cara y nombre al próximo colaborador y entender también que hay herramientas que los equipos pueden tener de antemano para prepararse en el fondo y gestionar mejor esa nueva diversidad que se incorpora al equipo. Entonces, desde ahí la conversación y hasta ahora nos ha ido súper bien porque es aterrizar, es un poco como aterrizar la discapacidad al equipo y a la persona que se incorpora. Claro. No, y esto último que tú dices también me recuerda un poco al tema del lenguaje, que se enseña también dentro de las charlas de sensibilización. Absolutamente. Y, por ejemplo, el cuidado que uno debe tener para referirse a las personas con discapacidad. Y lamentablemente, por ejemplo, a veces hay ocasiones en donde se suelen escuchar frases como, oye, llámame, ¿por qué no te llamáis al chico de inclusión? Y ya no, te lo digo a propósito de esto, por ejemplo, que tú decías que tiene un nombre la persona, y no es el chico de inclusión como tal, sino que eso es súper fuerte, digamos, de escuchar, pero también es súper importante de ir tratando. Absolutamente. Eh, Y creo que también esas charlas ayudan a quizás derribar mitos. Y también se genera un espacio, o sea, porque si le decimos, bueno, viene una persona con X discapacidad, uno desde el desconocimiento y el prejuicio quizá puede empezar a generar como situaciones en su cabeza de chuta, vamos a tener estos obstáculos para trabajar. Y también esas charlas sirven un poco para derribar esos mitos, para entender cuál es la realidad y se genera un ambiente de confianza donde también muchos de nuestros colaboradores se atreven a preguntar cosas que quizás no lo harían en otras instancias porque chuta puede ser mal visto o pero nosotros les decimos, o sea, la idea de esta charla es que al momento de la incorporación ellos se sientan lo más tranquilo posible con este nuevo compañero, que lo van a tener que conocer igual, o sea, conocer el carácter, conocer las habilidades, como todos los que nos incorporamos a equipos nuevos hay que llegar a conocerlos, saber qué he hecho antes, qué he hecho, qué no sé, o sea, pero creo que esta charla también sirve porque se genera ese espacio donde ellos quedan como con cierta tranquilidad de, bueno, ya sabemos quién es y si se generan ciertas dificultades de relacionamiento o lo que sea, también ya cuentan con las herramientas de antemano para ir solucionando esos problemas. Además de que, por supuesto, nosotros como comité, de la mano de IRB, no es que la persona entre y nos olvidamos, sino que ese es como el puntapié o el primer paso, pero de un trabajo de acompañamiento donde el equipo y la persona saben que hay una red de apoyo que está ahí ante cualquier eventualidad. claro, sí, siempre se va haciendo un seguimiento en el fondo de la persona, y Exacto. de la persona y también de sus empleadores. Eh, y esto también me lleva a preguntarte un poco cuál fue el apoyo que dio la ONG IRB en todo este proceso de inclusión laboral, de cumplimiento de la ley. Bueno, un poco a raíz de lo que comentábamos recién, para nosotros IRB ha sido un partner en todo este proceso que nos acompaña y nos apoya en el proceso completo, incluso cuando han habido situaciones, digamos, de desvinculación voluntarias o no, pero nos preocupamos y a IRB es el gran partner que nos lleva un poco en el apoyo de que el proceso completo nosotros denominamos el journey del colaborador, pero todo el proceso desde que entra hasta que sale la persona, exista esta red de apoyo tanto para él y en el equipo, y ahí han sido fundamental. Eh, y tanto para para el equipo que recibe como para el colaborador que entra también a la compañía, porque nosotros entendemos que para cualquiera de nosotros cambiarse de pega o empezar un trabajo nuevo puede ser un factor de estrés, digamos
Claro. Y también nos hemos dado cuenta que hay muchos casos en que las personas con discapacidad incluso se limitan más porque creen que por tener la discapacidad se van a encontrar con ciertas situaciones, con ciertos compañeros, con lo que sea, y eso también ellos mismos empiezan a poner más barreras de las que en realidad al final Mm, se encuentran. Y bueno, con IRB este apoyo ha sido constante y además, bueno, nos ha permitido mucho a crecer y aprender de cómo venimos haciendo las cosas y cómo irlas mejorando, porque cada incorporación es un proceso distinto, son desafíos distintos, o sea, mm. cuando uno se empieza a involucrar, a meter, a aprender de este mundo de la discapacidad, de verdad se da cuenta que ninguna es igual a otra, como ningún colaborador es igual a otro y todos tenemos nuestras particularidades. Claro. Entonces nos ha ayudado muchísimo a mejorar nuestro procedimiento y la manera general en que gestionamos la diversidad. ¿Y qué desafíos le surgieron a ustedes en torno a este proceso de inclusión laboral? Uy, es que han O, sido muchísimos, muchísimos. ya, O sea, han sido, digamos, oportunidades de aprendizaje, pero claro, desde efectivamente este equipo que se conforma, que no necesariamente contaba con los conocimientos, es empezar a conocer la ley, qué nos iba a exigir la ley, los periodos, los plazos, etcétera, desde como lo normativo, pero luego empezar a decir, ok, qué discapacidad sí y qué discapacidad no, cuáles son mm, los procesos de certificación, porque efectivamente uno cuando no ha estado en contacto directo con la ley o con la discapacidad en sí, uno tiene una idea de la discapacidad, pero no todo es discapacidad, existen niveles distintos bueno, y todo el proceso de certificación que eso conlleva después, entonces fue primero entender bien mm, qué era lo que se nos pedía y qué era lo que implicaba, y luego empezar a ver, ok, cuáles son los cambios que vamos a hacer, o sea, qué tenemos que no, que está bien, que se adapta, y luego de esos procesos que ya tenemos que ajustar para hacer, por ejemplo, siempre hicimos, como cualquier empresa, digamos, ofertas laborales públicas en portales. Bueno, quizás lo que tenemos que empezar a buscar son cuáles son los portales de inclusión. O sea, cómo también empezar a llegar más, cómo ver si nos enfrentamos a un colaborador, por ejemplo, con alguna discapacidad auditiva. Sobre todo en pandemia, cómo íbamos a hacer esas entrevistas. No podían ser telefónicas. Entonces, son cosas que las compañías tienen muy incorporadas en la forma, el business as usual, siempre lo venimos haciendo así y te empiezas a encontrar con cosas que jamás antes tuviste en el radar. Ahora, por claro. ejemplo, que tenemos colaboradores con discapacidad visual, mandamos los típicos mailings de comunicaciones internas, chuta, pero y esos lectores de pantalla están leyendo todos los caracteres, están Mm, leyendo todas, o sea, fue la forma de comunicarnos, fue la forma de relacionarnos, fue la forma de acercarnos, y no solo a los nuevos, también a los que ya tenían alguna discapacidad y que ya estaban adentro de la compañía y que nosotros, quizá algunos, pero probablemente no todos nos habíamos acercado a ellos para saber si desde su discapacidad y con la pandemia estaban teniendo todos los ajustes que necesitaban para poder seguir funcionando y operando y trabajando como si estuvieran en la oficina. Entonces, los desafíos son amplísimos. sí, 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 pero más allá de eso, o sea, lo importante es el gesto, ¿no es cierto? O sea, decir, ok, nos vamos a sentar, vamos a hacer un comité y vamos a empezar a construir esto. Está bien, quizás no somos expertos en la ley, pero de alguna forma, o sea, por algún lado hay que partir. Y esto mismo también, quizás muchas veces hay empresa, personal que se queda como en ese estadio, por decirlo, como en el que no sabemos y es como abrumador la situación, Mm, entonces de no conocer, entonces uno también, yo creo que a veces como se queda como en esa especie de ignorancia respecto de, quizás con las ganas, pero sin el conocimiento de la información precisa, entonces empiezan a surgir como prejuicios. Y muchas veces también quizás surge esta idea que es como, no, es que es muy difícil hacerlo. O sea, nosotros no tenemos las posibilidades y nos empezamos a cerrar, ¿no es cierto? sí, Entonces mi claro. pregunta es, en el fondo, ¿es tan así? O sea, ¿de verdad es muy engorroso, es complicado, mejor no? ¿Es cierto eso? Te lo pregunto así derechamente. Yo creo que no. Yo creo que no es tan engorroso. Yo creo que es.
fue el primero en encontrarnos con la ley y decir, chuta, no sabemos. O sea, primero hay que aprender. Pero en la medida que o sea, es que en la medida en que uno los considera como cualquier otro colaborador, todo de verdad se hace más sencillo, porque uno entiende que tenéis que hacer ciertos ajustes, efectivamente. Porque mi computador no tiene lector de pantalla. Bueno, ahora hay computadores que tienen lectores de pantalla. Yo tengo una silla de oficina, digamos, común y corriente, o sea, económica y todo, pero no la misma que tenemos todas, pero sí hemos tenido que comprar nuevas sillas con ciertas características particulares. Entonces, yo creo que es el ir paso a paso, o sea, porque efectivamente cada nuevo ingreso es un desafío, pero también es tomarlo así, es decir, como, bueno, nosotros efectivamente queremos ser una empresa inclusiva, queremos ser una empresa donde los colaboradores con discapacidad se sientan cómodos, sientan que son un aporte para la compañía y no es, yo creo que al principio, cuando todos nos encontramos con la ley, fue como un poco abrumador, pero en la medida en que uno va aprendiendo y va metiéndose de a poco, de verdad pasa a ser parte de la gestión diaria de la compañía Ujú. y en el fondo es como todo, al principio es subirse al carro y ir entendiendo las exigencias, pero luego pasa a ser parte de cómo funciona y cómo opera la compañía. ¿Y ustedes qué aprendizaje? Está bien, o sea, como todos los desafíos de alguna forma son, si uno los supera, son posibilidades de aprendizaje. Y me gustaría preguntarte eso, ustedes como empresa, ¿qué aprendizaje han ido teniendo, han ido adquiriendo? ¿Qué beneficios, por ejemplo, también han ido viendo dentro de la empresa? O sea, sí, como hemos conversado, son aprendizajes, son varios, pero desde lo laboral es mucho que la incorporación efectivamente de la discapacidad a nuestros equipos, de personas con discapacidad a nuestro equipo, diversifica a nuestros equipos, los hace más diversos desde lo profesional y desde lo personal. Y eso también nos permite, por ejemplo, incorporar puntos de vista o experiencia que aportan a nuevas soluciones en nuestros proyectos que finalmente igual tienen un beneficio incluso para nuestros clientes. De modo, en la medida en que los equipos son más diversos y incorporamos diversos puntos de vista, también entendemos mejor o vemos otros panoramas distintos que si los equipos son mucho más son más parecidos, digamos, Mm, porque la sociedad es diversa y como compañía tenemos que dar soluciones a una sociedad diversa. Y entonces, básicamente, la diversidad que uno suma a los equipos un poco representa al cliente, a la sociedad, al otro, al externo, digamos. Entonces, también yo veo que ha sido un beneficio incluso para nuestros clientes en la medida en que eso repercute en el servicio que nosotros entregamos. ujú, Eso muy desde lo profesional, mm. pero desde lo personal, yo creo que también es un crecimiento o es una oportunidad de crecimiento para el equipo que incorpora al colaborador con discapacidad, porque finalmente es la posibilidad de aprender, es la posibilidad de derribar prejuicios y también yo creo que es la posibilidad de abrir caminos a nuevos colaboradores en la medida en que esos equipos también comparten su experiencia con el resto de la compañía. Claro, poco a poco también se va generando una cultura más inclusiva dentro. Sí, absolutamente. Eso es Desde la sumamente... práctica, desde Mm, el estar conversando con alguien tan distinto a ti, que tiene obstáculos, que se encuentra con obstáculos distintos a ti que tú nunca miraste, no los tenías como en el radar. claro, exactamente. Y si ahora ya por último, preguntarte, ¿qué les ha resultado más motivador a ustedes durante todo este proceso? Quizá esto mismo de la diversificación en el fondo del equipo laboral. Ujú. eh, y al mismo tiempo también si tú en el fondo, animarías a hacer una invitación en el fondo a la otra empresa a que se animen, se motiven a empezar todo este proceso de inclusión laboral eh, en el marco de la ley de inclusión laboral, para que la redundancia. Sí, absolutamente los invitaría a que se sumen al camino de la inclusión, porque creo que también las empresas somos responsables de aportar a la sociedad donde estamos insertas. O sea, absolutamente. Y desde el impacto que tienen nuestras acciones, tenemos que ser capaces y hacer todo lo posible también para potenciar que esos impactos positivos se multipliquen.
En la medida que las empresas compartimos experiencia, participamos de instancias como esta conversación contigo, creo que es la mejor forma de que el resto se vaya sumando, conociendo la experiencia, conociendo cómo fue la realidad de otras empresas. Para nosotros es súper motivante también porque, como te digo, como te comentaba al principio, NTT Data siempre fue una empresa diversa en muchos aspectos. Y Claro. ahora también vemos cómo esta diversidad viene sumando como la relación que generan esos nuevos colaboradores con los equipos donde están. Es súper bonito. Yo diría que es lo más motivador ver cómo es un colaborador más, por supuesto, y la experiencia de muchos de nuestros colaboradores que ahora se incorporan y dicen, pucha, antes nunca tuve la oportunidad. Así como, ya, con eso, o sea, y te digo, desde lo personal también creo que es lo más motivador, como ver que efectivamente el esfuerzo Claro. que se hizo con el equipo de buscar, de análisis del trabajo, también considerar que hay veces que los procesos, cuando uno quiere incorporar a una persona con discapacidad en cierta vacante, pueden ser más largos, que Mm. también efectivamente, porque te cuesta más encontrar a ese talento particular. Pero al final, cuando uno ve como el beneficio que tiene para la persona, para el equipo y en la compañía, en la medida que efectivamente nos vamos avanzando en este camino de ser no solo más diversos, sino de verdad por generar este ambiente donde todos nos sintamos cómodos y que se ve después cuando uno conversa con los compañeros o hace evaluaciones de clima. Es como absolutamente, eso es lo que te da la energía y te motiva para seguir avanzando. Así que yo a las empresas que todavía no lo han hecho, de todas maneras que los invito a que se sumen y que hagan al principio un esfuerzo, porque cuesta, pero vale la pena absolutamente. Sí, la verdad es que es muy gratificante, es un mundo muy gratificante. O sea, claro, tiene una parte quizás donde hay que hacer ese esfuerzo inicial, pero después es gratificante. Isidora Tunsi Barros, líder de sostenibilidad de NTT Data. Muchas gracias por conversar con el IRB, de verdad, te lo decimos en serio. Muchas gracias por darte el tiempo y darnos tu perspectiva de la implementación práctica, desde la experiencia de ustedes, de la ley de inclusión laboral. Desde ya, muchas gracias. Así que Gracias a dejamos la ustedes. entrevista hasta acá.